resaltemos algunos aspectos de los textos que hemos escuchado en el día de hoy. Primero, yo quisiera tomar un poquito esta realidad que vive el pueblo de Israel y que bien podríamos compararla con la realidad que nosotros los cristianos, los creyentes en Jesús, vivimos también hoy. Un pueblo que luego de que el Señor se muestra solidario con su dolor, un pueblo que es capaz de escuchar, de sentir y de actuar en bien del dolor del pueblo, dándoles la liberación a través de Moisés. Pero ese mismo pueblo que había recibido tanto de Yahvé es un pueblo que lo traiciona. Y aquí encontramos una frase que a mí personalmente el día de hoy me dejó así como yo suelo decir, más tontito de lo que soy, más pensativo, cuando Yahvé le dice a Moisés dos cosas. La primera, ese tu pueblo al que yo saqué. Ya no le dice mi pueblo, porque ellos dejaron de ser de Dios. Qué duro que el Señor tenga que decir de nosotros, ¿quién soy para ti? Porque me adoras con tus labios, estás presente, pero ya no eres de mí. Y esa es la segunda parte, ¿no? Cuando le dice el Señor a Moisés, se han hecho un becerro, ¿no?, de oro, y al que le han dicho que ese es el Dios que los sacó de Egipto. O sea, ¿cómo se atribuye lo hecho por el hombre a lo que solo puede hacer Dios? Y eso nos pasa. ¿Qué busca el hombre para que le saque de su tristeza? ¿Qué busca el hombre para que le saque de su miseria, de su pobreza? ¿Qué busca el hombre para que le saque de su vacío? Esas son buenas preguntas que nos podemos hacer cada uno de nosotros, porque tal vez no nos estemos arrodillando ante un becerro de oro, pero sí nos estamos arrodillando ante ídolos que, como dirá la misma Escritura, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan, tienen un corazón pero no sienten nuestro dolor. Y nosotros muchas veces hemos puesto en el centro de nuestra vida a esos ídolos falsos para que nos saquen de esa situación. Y podemos poner con nombres si quieren para no enredar, como a mí me gusta hacer. Con los ejemplitos me simplifico y yo no tengo problema de explicar cuando utilizo los ejemplos, ¿no? A ver, hay personas que el Señor quiere que les saque de la tristeza viviendo el placer, viviendo el libertinaje. ¿Cuántos seres humanos cada fin de semana, ¿no?, lo que buscan es ser un poquito felices y se ponen ídolos falsos para salir de la tristeza? El licor, el vicio, la farra, y terminan con una vida vacía y una vida triste. En la fatiga frente al hogar que puede tener el esposo o la esposa, entonces empiezan también a tomar otros caminos, otros derroteros, y terminan perdiendo el hogar, perdiendo la familia. Eso es una de las cosas que más me duele a mí. Yo creo que las canas que tengo son solo efecto del sufrimiento de las parejas. Y no es que yo diga que las parejas no tengan que sufrir, todo en la vida implica dolor, sino que como cura digo, ¿por qué son tan rudos? Hacen tonteras y después vienen con las lamentaciones. Se meten a jugar con el diablo, pero no con el de cachos y rabo. El diablo no es así. Se ponen a jugar con la infidelidad, se ponen a jugar con cosas y terminan destruyendo su paz y las caras que tienen. Y a mí me da una pena y qué ganas me da de darles por las orejas, así un buen guaracazo. Y dices, hoy casi digo bruto o bruta, ¿por qué no me viniste a preguntar antes? Y ahora, ¿qué hago? Si la solución no está ya en las manos ni siquiera tuyas, está en la de tu esposa o de tu esposo, si te perdona tu situación. ¿Se dan cuenta? A veces hemos querido llenar nuestra vida de cosas, de dinero,
Tú te asustas y dices cómo una persona puede vender su conciencia y pensar que el dinero, aunque sea mal habido, le va a sacar de la tristeza. Y es mentira. Y es mentira. Esos ídolos que nosotros nos armamos, falsos, no van a lograrte sacar de nada. Al contrario, te van a meter en un torbellino en el que tu vida cada vez irá cayendo en un precipicio del que tal vez no puedan salir. Es lo que Jesús les reclama también hoy a la gente. Dice, yo vengo a hablarles de Dios y a mí no me dan crédito. Hay otros que hablan en el nombre de ellos y a eso sí les dan crédito. Eso es lo que el mundo ofrece. Vamos a las propagandas, que por lo menos eso, así como yo he sido muy crítico de ese gobiernito que robó tanto, pero hay que decir cosas buenas que hizo. Por ejemplo, el poner control a la venta de cigarrillos y de licor así tan público como era antes, ¿no? Pero yo me acuerdo, en mi época todavía asomaba una chica bien bonita, que vamos a negar, el ojito se hizo para ver, bonita era la modelo, y te ofrecía el trago o el tabaco y te ofrecía ser feliz con eso. Y le creemos. Bueno, yo no, nunca me he chumado ni me he fumado un tabaco completo, les prometo. Una pitadita alguna vez por ahí, nada más, dizque para acompañar. Nada más, pero no, o sea, pero hay gente que cree y se va por ese mundo y después está cargando un cilindro de oxígeno porque ya no puede respirar, con una cirrosis, y no precisamente fruto de lo que le debió tocar, sino de lo que se adelantó a tener. ¿Se dan cuenta? O sea, alguien nos viene a hablar, los políticos sí ni se digan, solo hablan de las maravillas que cada uno puede hacer y no hacen nada. ¿Cuándo vendrá alguno que diga la maravilla que podemos hacer si todos nos juntamos? Primero en valores, en morales, en el bien común. Si nos juntamos para mirar lo que nos conviene a todos, no a uno. ¿Quién ha dicho que alguien puede alcanzar solo eso? Yo desde que parten con eso, ya creyéndose la divina pomada, ya me decepciono. ¿Saben por qué? Porque una persona que se presenta a sí mismo como el Salvador es el gran mentiroso. A ver ustedes, señoras o señores en la casa, si solo ustedes quieren cambiar la realidad de su casa, ¿pueden hacerlo? Para nada. Si usted es un santo, pero tiene 4 diablos en la casa, ¿cómo les cambia? Su casa no va y la mayoría va a tender por allá. Si la mamá es ordenada hasta decir basta, y si es posible, apenas se sienta por ahí un polvo, ya limpia y todo, pero va a haber alguien que va a ensuciar, pues. Y si todos no cuidan, o una ciudad, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Entonces, igual yo me pongo a pensar, el que se presenta a sí mismo como solución, eso lo dice Jesús. Ustedes, dice, creen a personas que se vienen a presentar a ellos mismos. No, a quienes dan testimonio de sí mismo. No, yo no doy eso, no me envalentono, yo no estoy hablando de mí, les estoy hablando de Dios. Y muchas veces nosotros hemos vuelto ídolos así a estas cosas, o nos hemos vuelto un ídolo de nosotros mismos, de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia vanidad, que nos impide entender que si algo somos, hay que dar gracias a Dios, y que si no hemos hecho alguna barbaridad, hay que dar gracias a Dios, porque somos barro igual que el otro que se equivocó. Cuando a veces vienen, ya que les estaba hablando de las traiciones, y no sé por qué 2 veces me ha tocado hablar de esto sin ni que diga nada del Evangelio, sino no sé, como siempre digo, alguien estará necesitando oír eso, ¿no? Verán, yo siempre les digo a la gente cuando alguien, y con razón y con dolor del corazón, dice, pero es que me hizo esto, el otro, y yo digo, dale gracias a Dios que no fuiste tú. Y se quedan medio así. A ver, ¿quién nos libra de hacer tonteras? ¿Quién nos libra de caer también nosotros profundo en el fango del pecado? Solo la gracia de Dios. ¿O me van a decir que es mérito propio? Madrecita, yo si no caigo a la entrada, caigo a la salida. Por eso entrada, salida y en medio voy rezando. Porque no estamos libres de nada. Entonces, eso de juzgar a otro, no, cuidado. Y a veces podemos ser así, tratar de predicarnos a nosotros mismos, es que yo soy esto, yo soy el otro. Espera, hay una cosa que va a dar testimonio, y ese es el centro del Evangelio de hoy, que es un tirón de orejas tremendo para nosotros, para los que nos llamamos católicos, para ustedes los que están en esta misa aquí en el templo, para quienes nos están viendo en la casa,
Pero a ver, es un tirón de orejas de manera especial para nosotros. Porque dice clarito Jesús, ¿a quiénes les estaba hablando? A gente religiosa, es decir, a los de Maús, a los de Juan 23, a los cursillistas, a los de jornadas de vida cristiana, a las asambleas cristianas, a los carismáticos, a Jesús es el Señor, a los neocatecúmenos, estoy diciendo los grupos que hay aquí en la diócesis, a los monaguillos, al vicepresidente del Consejo de Pastoral, a los ministros laicos, a ver, a la pastoral juvenil, a todos los que están. El Señor les dice, sí, a ellos, a ese grupo religioso, y hoy somos nosotros. Les dice, ustedes tratan de buscar la vida eterna en las Escrituras. Están buscando allí, pero están rechazando al que da cumplimiento de la Escritura. No vaya a ser cosa que nosotros seamos muy rezadores, muy idores a misa, o como digo, miembros de algún grupo, pero nos esté faltando lo más importante. Y queridas hermanas, ustedes que este fin de semana, con sus penas, con sus preocupaciones, aquí mismo hoy acompañaba a alguien que preocupada porque en su familia está el dolor de la enfermedad. Tienen que ir dejándolo todo con una meta. La primera, no predicarse a ustedes, decíamos, predicar a Cristo. Y la segunda, y que es lo más importante que el Evangelio de hoy nos dice, ¿con qué? Con el ejemplo, no con las palabras, no con las palabras, con el ejemplo. Por eso Jesús le dice que den crédito no a las palabras de Moisés, no a las palabras de nada, ni siquiera a la Escritura dice, no, sino a lo que Él está haciendo con sus obras. Den crédito a mis obras, dice. Esas son las que dan testimonio de mí. Esas son las que enseñan que yo vengo de parte de Dios. Esas son las que enseñan que Dios está en mí y que yo soy la palabra hecha carne de Dios. Y eso nos falta a muchos cristianos. Nos falta a todas las personas que decimos creer en Dios, pero que separamos el ámbito de lo religioso del ámbito de la familia. Separamos el ámbito de lo cultural y de lo espiritual que vivimos dentro del templo, del ámbito de las diversiones, de lo laboral, de lo político, de lo social que vivimos fuera. Ni se diga del ámbito de los placeres. Sería correcto que el padre Marcelo hable tan bonito de Dios, del respeto a la dignidad de sí mismo aquí en el templo, y sea el primero en andar chupando todos los fines de semana después de la misa, pero no antes. Si cumplo, ay sí padrecito, pero cumple y después ¿cómo está? Me dijeran, ¿no es cierto? Uy, padre Marcelo, ¿de qué está hablando? Porque no da testimonio la palabra, da testimonio la acción, da testimonio la vida. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy a los que decimos seguirle. Y eso se aplica a todo. A ver, tú en el grupo de tus amigos, ¿te has manifestado como católico? ¿Te has manifestado como creyente? Porque algunos dicen, no, yo sí no me voy a cambiar, yo soy bien católico, a mí nadie me cambia. Pero ¿a costa de qué? En España he estado, no mucho, pero he estado algunas veces por ahí y he visto algo, que por ejemplo a los jóvenes, a muchos jóvenes de españoles, por ejemplo el Camino de Santiago, los Sanfermines, los pasos de Semana Santa, esas cosas, nadie les debe tocar. Y ellos lo defienden con uñas y dientes, pero no van a misa todo el año. No tiene sentido. Pero eso nos puede pasar aquí también, devotos del jubileo, devotos del niño, pero no muestras con tus obras todos los días. Habría que ver de esta gran lista de sinvergüenzas, de ladrones, de rateros, de corruptos que han salido, muchos presos, otros fugados, otros queriendo escapar, otros haciendo triquiñuelas para no caer. ¿Cuántos de ellos se llaman católicos? ¿Cuántos de ellos se llaman cristianos? Es más, hay algunos que hasta del partido ese que lleva nombre de cristianos son. ¿Qué tienen de cristianos, por Dios? Las obras tienen que demostrar, las obras. De nada te sirve que tú les digas a tus hijos, ustedes son hermanos y verán que rezamos el Padre Nuestro y tienen que llevarse como hermanos, nunca me peleen mis hijos porque yo les quiero, y les ven pelear todos los días a papá y a mamá. ¿De qué va a servir lo que habla? Por más lindo que sea y por más veraz que sea lo que está diciendo. Es el ejemplo el que va a arrastrar, y eso nos hace falta a los cristianos. Es muy serio de cuestionarnos. En países tan católicos, en ciudades tan católicas, en hogares tan católicos, que tengamos los pecados tan grandes, las injusticias tan grandes y las miserias más grandes que de pronto estamos haciendo.
Entonces, por eso hay que hablar de los que estamos dentro, no de los que no vinieron a misa, de los que nos decimos católicos. Empecé diciendo que es un tirón de orejas serio. Buscan en las Escrituras la vida eterna, pero sus acciones buscan la muerte. Si buscamos la vida eterna verdaderamente, busquemos en serio a ese Dios que vive y que da testimonio a través de la única forma, las obras. Ámense, respétense, sean solidarios, traten de dignificar al otro ser humano más que a uno mismo, porque es la presencia de Dios. Pero también, y esto es lo lindo con lo que quiero terminar, si se caen, porque somos humanos, somos barro, les dije, levantémonos entonces, porque así también se da testimonio. No vayan a creer que ejemplo es solo no fallar nunca. Creo que hay un lindo ejemplo, y eso los que han vivido un retiro saben muy bien. No hay mejor testimonio que decir: yo alguna vez me caí, y no una, dos y tres, pero allí estuvo la mano del Señor para levantarme y para enseñarme que su amor es tan grande y me regaló una nueva vida. Y eso es también un testimonio, porque estás mostrando con tus obras que el Señor te cambió, te transformó la vida.